Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Celia Cisne Recetas. El día de hoy vamos a preparar 3 deliciosas y súper fáciles salsas picantes mexicanas que no pueden faltar en tu mesa. Perfectas para botanear, desayunar o antojitos mexicanos. Te iré mostrando los ingredientes conforme vayamos haciendo las salsas, así que acompáñame. Bueno amigos, pues vamos a empezar cortando nuestros tomates verdes. Yo aquí tengo 13 tomates verdes, como ven son pequeños. Los vamos a cortar a la mitad para que su cocción sea súper rápida. Como ven amigos, en esta salsa vamos a necesitar un jitomate rojo y también lo vamos a cortar a la mitad. Y también aquí lo vamos a reservar. El jitomate rojo le da un sabor increíble a esta salsa amigos. Amigos, recuerden que mis ingredientes ya están lavados y desinfectados previamente. Muy bien, ahora los vamos a llevar a cocer. En una ollita con un poco de agua vamos a agregar un puñito de sal y vamos a agregar los chiles habaneros, que también pueden ser chiles serranos, al gusto, un jitomate y 13 tomates verdes. Como ven, para esta salsa pusimos todos los ingredientes a cocer menos el ajo pequeño. Listo amigos, unos minutitos después y cuando nuestros tomates ya estén bien cocidos y hayan cambiado de color, ahora sí, los vamos a retirar del fuego. Para licuar vamos a escurrir muy bien nuestros jitomates y el chile habanero. Por eso yo estoy utilizando una espumadera. Así esta salsa se va a licuar solamente con el líquido que tengan los jitomates. Agregamos un ajo muy pequeñito y vamos a agregar sal al gusto. Pueden rectificar ya que la salsa esté licuada. Y ahora sí, vamos a licuar. Y aquí está nuestra salsa ya licuada. Como ven, la textura de la salsa es al gusto. Hay personas que les gusta más martajada, hay otras personas que les gusta más licuada. Amigos, miren qué textura. No, bueno, esta salsa para unos antojitos mexicanos, para unos tamalitos, no, bueno. Y como ven, esta salsa tiene chile habanero, así que no te va a irritar el estómago, no te va a caer mal. Por eso es que me encanta utilizar el chile habanero para las salsas. Quedó perfecta, perfecta. Está deliciosa. Deliciosa. Bueno amigos, pues ya tenemos nuestra salsa verde cocida. Ahora sí, vamos por la siguiente salsa. Y aquí tengo los jitomates. Los voy a cortar para que se cozan súper rápido. Quitarle el pedúnculo a los tomates es totalmente opcional. Yo solamente se lo quito cuando lo siento que está muy duro, pero de ahí en fuera nunca se lo quito, la verdad. Muy bien, ahora vamos a cocer nuestros tomates y los chiles. Recuerden que la cantidad de chile es al gusto. Para esta cantidad va a salir un poquito picoso, así que si ustedes no comen casi picante, pónganle uno o la mitad de uno. Ahora sí, los vamos a llevar a cocer. En una ollita con suficiente agua como para cubrir nuestros tomates y el chile habanero, vamos a agregar un poco de sal. Agregamos nuestros tomates cortados a la mitad, nuestros jitomates, perdón. En esta receta sí recomiendo que utilicen chile habanero. Esta salsa es muy común en el sur del país y en el sur del país el chile habanero es el rey. Bueno amigos, pues estos jitomates y estos chiles ya están listos. Como pueden ver, ya están bien cocidos. Amigos, le vamos a quitar la piel a los jitomates para que nuestra salsa quede perfecta, con una textura muy bonita. Recuerden que esto no es indispensable, solamente si tienen tiempo y o tienen una licuadora que no licúa bien. Como ven, cuando los jitomates están bien cocidos es muy fácil quitarles la piel. Ahora agregamos los chiles habaneros, que son al gusto. Y amigos, a mí las salsas me gustan bien espesas, así que yo siempre les quito el exceso de líquido. Ahora vamos a agregar un ajo así
un ajo pequeño crudo y sal al gusto. Después rectificamos de sal. Ahora sí, vamos a llevar a la licuadora. Y así queda nuestra salsa roja con habanero. Miren qué textura tan hermosa. Amigos, huele, no. Delicioso, delicioso. Hasta se me antojaron unas empanadas de queso o unas quesadillas fritas, unos tamalitos. Esta salsa siempre la he visto bien licuada, amigos, así que tradicionalmente esta salsa va bien licuada. Bueno, pues ya tenemos nuestra salsa roja con habanero. Bueno, amigos, para terminar esta serie de nuestras salsas básicas picantes mexicanas que son perfectas para botanear, para desayunos y antojitos mexicanos, tenemos esta salsa que, como ven, tiene todos los ingredientes de un pico de gallo, con la diferencia de que esta salsa la vamos a cocer. Vamos a cocer los jitomates y los chiles. Aquí tengo chile cuaresmeño, chile jalapeño, pero también puede ser chile serrano, solo que pica un poquito más. Para una buena salsa se necesita unos jitomates bien maduros, bien rojos, llenos de sabor. Vamos a reservar nuestros jitomates ya cortados a la mitad. Y aquí tenemos nuestros chiles jalapeños. A los chiles jalapeños solamente le vamos a quitar el tallo y los vamos a cortar a la mitad. Ahora sí vamos a llevar a cocer los jitomates y los chiles jalapeños ya cortados. En una ollita con suficiente agua como para tapar los jitomates y los chiles, agregamos una cucharadita aproximadamente de sal, agregamos los chiles jalapeños o chile serrano, también puede ser chile de árbol verde, y ahora vamos a agregar los jitomates cortados a la mitad para que su cocción sea mucho más rápida. Listo, amigos, pues ahora vamos a esperar unos 10 minutos aproximadamente hasta que estén bien cocidos. Listo, amigos, pues ya están cocidos nuestros tomates y nuestros chiles, así que ahora los vamos a licuar. En este momento, si tú notas que tu salsa va a estar muy picante, puedes omitir la mitad de los chiles o una parte de los chiles. La verdad es que en mi casa comemos muchísimo picante, así que para nosotros está perfecto. Esta salsa en especial debe ser muy espesa, así que vamos a quitar todo el exceso de líquido. Ahora vamos a agregarle, como ven, 1/8 de cebolla así cruda. Vamos a agregar un diente de ajo pequeño y unos 10 a 12 tallos de cilantro. Agregamos un poquito de sal y al final, cuando la salsa ya esté lista, rectificamos de sal. En esta salsa me gusta usar pulsaciones para que quede martajada. Y miren la textura de esta salsa. Si quieren que tenga un poco más de textura, pueden cortar la cebolla y el cilantro aparte y ya después se lo agregan aquí. Bueno, amigos, pues el día de hoy hicimos 3 de mis salsas favoritas, que son súper fáciles, así que no hay excusa, no pueden faltar en tu refri. Recuerden que las salsas que yo hice hoy son súper picosas, así que si ustedes no comen mucho picante, agréguenle la mitad. Recuerden que el picante es al gusto. Bueno, la primera, el día de hoy hicimos la salsa verde. Es una salsa verde cocida súper facilísima que queda perfecta para antojitos mexicanos en general. La segunda es una salsa roja con habanero. Es súper común en el sur del país, así que queda perfecto para empanadas, para panuchos, bueno, para todos los antojitos mexicanos también en general, perfecta, amigos. Es mi salsa favorita para tamales. La tercera salsa, amigos. La tercera salsa es como un pico de gallo, pero el jitomate y el chile están cocidos, así que
le da otro sabor y otra onda muy distinta. Esta me encanta para comer con carnitas, con pollo asado, también con chips, con chicharrón, como botana. Queda perfecta, amigos, con tostadas, con antojitos mexicanos también se lleva muy bien. Si la van a utilizar para botanear, no le pongan tanto picante. La verdad es que el chile cuaresmeño o el chile jalapeño no pican mucho, así que si ustedes quieren que pique, le pueden agregar chile serrano o chile de árbol verde y queda, amigos, súper picante, como a mí me gusta. Y como ven, amigos, yo soy fanática de las salsas picantes. Soy una catadora oficial. Bueno, no. Pero sí, me encantan las salsas picantes. Desde chiquita he comido muchísimo este tipo de salsas y me encantan. Así que en este canal van a ver muchísimas salsas picantes. Muchísimo, ya hay y vendrán más. Así que en esta ocasión solo me concentré en enseñarles las salsas básicas cocidas, que son las más fáciles para antojitos mexicanos y para desayunos y para botanear también. Bueno, amigos, pues espero les haya gustado mucho este video. Los invito a que se suscriban, le den like y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis videos. ¡Adiós!